Saludo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Me alegra encontrarnos nuevamente para alabar, bendecir y glorificar a nuestro amado Padre Celestial. Y iniciamos con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este nuevo momento que nos permites vivir para honrarte, bendecirte y glorificarte, alabarte y adorarte. Te pedimos, Padre, que nos permitas unirnos a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, hazte presente, vivo, real, donde estamos, en los lugares donde nos encontremos. Te pedimos que cubras y selles todos estos lugares con el poder de tu sangre preciosa. También te pedimos que cubras y selles con tu sangre preciosa estos videos, estos medios de comunicación, estas redes, todo quede cubierto con el poder de tu sangre preciosa. Te pedimos que nos guíes y nos ilumines con la gracia de tu Espíritu Santo para que sea Él quien guíe nuestras palabras, sentimientos, emociones, decisiones, acciones, pensamientos, en una palabra, todo nuestro ser sea guiado solo por tu gracia, por tu unción, por tu luz, por tu bondad y por tu poder. Por la intercesión poderosa de Mamita María, de Papá San José, San Gerardo de Mayela, San Juan Pablo II, el Santo Padre Pío, todos los santos y santas del cielo, la intercesión de las benditas almas del purgatorio, de nuestros ángeles custodios, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los 9 coros angélicos, para que estos encuentros estén unidos, atados y consagrados a todas las Eucaristías que se están celebrando en el mundo entero, y desde todos estos altares se ha elevado y presentado delante del trono celestial para que todo lo que aquí se haga, se diga, se decida en este espacio para la gloria del Señor, sea para alabar, bendecir, honrar y glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y después de haber vivido todo esto y de ver todo lo que yo iba a tener que pasar en el purgatorio, al darme cuenta y al comprender lo que tendría que sufrir allí, especialmente por no haber amado como debía haberlo hecho acá en la tierra, pues en esta tierra estamos para aprender a amar como Jesús nos amó, por no haber manifestado el amor, por no haber perdonado y no haber pedido perdón, por llevarme todos los problemas y las preocupaciones sin haberlos solucionado, por haber sentido tanta intranquilidad y con tanta impotencia en mi corazón en ese momento, sin haber puesto mi confianza en Dios, en quien todo lo podemos, por tener mi corazón sucio y tantas cuentas sin saldar, viendo mi alma así tan manchada. Yo no quería quedarme así en el purgatorio, yo no quería, me alegraba mucho mi salvación, la salvación de mi alma en ese momento, pero a la vez sentía mucho miedo de quedarme allí en esas condiciones. O sea, es muy difícil estar así, para mí era muy difícil estar en esas condiciones en el purgatorio. Por eso pues en ese momento empecé a pedirle al Señor que no me dejara allí. Empecé a decirle al Señor que no me dejara allí, que yo no quería quedarme así en ese lugar, que yo deseaba una oportunidad para reparar, para cambiar, para ser transformada y especialmente para solucionar todo lo que me perturbaría tanto en el purgatorio, esa impotencia de no haber manifestado el amor y el perdón como debía. Yo quería hacerlo. Entonces le decía al Señor que deseaba también servirle y hacer su voluntad en la tierra. Sentí como el Señor en su infinito amor y misericordia pues escuchaba mi clamor. Pero sé que también fue fundamental la poderosa intercesión de Mamita María. Mamita María en ese momento, yo sé que a ella solamente le basta una mirada dulce hacia su amado Hijo Jesús y Él se derrite con esas miradas de amor y accede a lo que ella le pida. Entonces yo sabía que ella estaba intercediendo por mí. Además yo pido eso porque
pues recordaba en ese momento que el Señor me había dicho que todavía no había llegado mi hora y que todavía no había terminado mi misión en la tierra. Y entonces yo sabía que si el Señor me devolvía, era para cumplir con esa misión que Él me decía que no había terminado en la tierra. Por eso yo no me quería quedar así y empiezo a pedirle eso al Señor. Entonces, y Mamita María intercede, por eso no dejemos de acudir a nuestra Madre. Ella siempre es nuestra gran intercesora. Ella es el camino más fácil para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y si entendiéramos el amor y la preocupación que tiene de manera desbordante nuestra amada Madre Celestial, acudiríamos más a ella y la amaríamos más. E incluso como ella se lo merece, porque es que así debería ser. Y así nosotros estemos, ya seamos adultos, ya seamos viejos, ella nos sigue amando como si fuéramos sus niños pequeños. Siempre nos ve así como los niños pequeños y nos cuida tal cual como esos niños. Entonces amémosla con todo nuestro ser, porque al amarla a ella estamos amando a Jesús. Y ya aquí viene este momento donde el Señor me regala esa nueva oportunidad. Después de haberle pedido esa nueva oportunidad a nuestro Señor, de la misma manera en que pasé a ese estado, que no sé explicarlo, así salí de él sin poder tener palabras o lenguaje humano para describir cómo fue, pero ya otra vez me encontré de nuevo en mi realidad terrenal, de dolor intenso, enferma en ese hospital, en esa camilla. En ese momento entró mi esposo y lo primero que yo le pedí fue que me trajera al sacerdote. Eso fue lo primero que yo le dije tan pronto lo vi entrar. Cuando llegó ese sacerdote, yo me llené de mucha emoción. Yo estaba muy conmovida por todo lo que había acabado de vivir, por todo lo que había pasado. Y pues obviamente quiero es confesarme, ya después de haber visto todo lo que yo vi, quiero confesarme. Y ahí esa confesión, yo digo que dividió en dos la historia de las confesiones en mi vida, porque realmente, aunque yo veía en el sacerdote en el momento en que me estaba confesando y sabía pues que era él y lo escuchaba a él, en un momento yo percibí con total nitidez la presencia del Señor. Y fue a hablarle a nuestro Señor Jesús y no al sacerdote. Entendí que quien escucha y recibe los pecados durante la confesión realmente es Jesús. Eso no es algo figurativo ni representativo, es real. Jesús se hace presente también en el sacramento de la confesión y es Él el que recibe nuestra confesión, nuestros pecados, los perdona, nos da esa absolución, nos da esa bendición. Entonces, por esa razón, yo les digo que acudan frecuentemente a este bello sacramento. En más de un video yo les he invitado a que la confesión, y siempre me lo van a escuchar decir, porque realmente es muy importante. Este sacramento es un regalo, es algo maravilloso que no tiene descripción alguna y resulta que a veces desperdiciamos estas gracias y estos tesoros que la Iglesia y el Señor nos han dado. Y hay incluso personas que se dicen católicos, pero realmente no practican los sacramentos. Y este sacramento muchas veces no se usa o no se acude a él con razones absurdas que el enemigo pone en el corazón para apartarlos de la gracia, y es porque muchos dicen que no se confiesan con otro hombre más pecador que ellos, que no se confiesan, que ellos se confiesan directamente con Dios. Incluso pues este es uno de los argumentos de muchas de las denominaciones cristianas no católicas, que su confesión es directamente con Dios, que no ante los hombres. Y pues estas actitudes realmente terminan siendo soberbias y cuando lleguemos a la presencia del Señor nos daremos cuenta de esto. Y nos haremos conscientes de nuestros pecados y anhelaremos de todo corazón que un sacerdote esté para confesarnos, para que nos dé la absolución. Muchas de estas cosas están pasando ahorita ya que estamos en el final de los tiempos, y yo veía como en el momento de la iluminación de las conciencias, muchos que no se confesaban van a querer confesarse y desearán hacerlo con todo su corazón, y tal vez en ese momento ya no habrá un sacerdote que los confiese y les dé la absolución. Nosotros no somos absolutamente nadie para juzgar a nadie, y menos a un ministro de Dios. Es muy grave juzgar a los sacerdotes.
Ese juicio solamente le corresponde a Dios. Aunque el sacerdote esté lleno de pecado, él también tendrá su propio juicio con el Señor, y sus faltas y sus pecados no le quitan la potestad y los dones que el Señor les otorgó. Eso no se los quita. Y realmente aquí la reflexión es que debemos entender que solo el que se atreve a confesar sus pecados con dolor a otro hombre igual o más pecador está forjando la humildad en su corazón. Quien dice que no se confiesa delante de otro hombre, pues está en una actitud totalmente soberbia. Pero si yo voy, así sea el más pecador, el sacerdote tiene toda la potestad de perdonarme y de darme la absolución. Y yo al ir allá a ese sacramento, así sepa que ese sacerdote también puede ser pecador y más que uno, ahí yo estoy teniendo un acto de humildad muy grande al ir a reconocer, no delante del sacerdote, es que es delante del mismo Jesús quien está recibiendo esos pecados, y realmente ahí forjamos humildad. Cuando nos confesamos, forjamos la gracia de la humildad. Yo, llorando con profunda contrición de corazón por todo lo que había visto y había comprendido, empecé a decirle a nuestro Señor Jesús cuando me estaba confesando: tú me creaste y conoces perfectamente todo mi ser, conoces mi vida entera, conoces todos mis pecados, mis faltas, mis equivocaciones, el bien que he dejado de hacer. Nada está oculto para ti. Te pido perdón desde el momento de mi concepción por todo hasta este momento de mi vida. Me entrego completamente a ti, te entrego todo mi ser, toda mi vida, lo pongo todo en tus manos, y que se cumpla tu santa voluntad en mi vida. Esa fue como mi confesión en ese momento. No podía detallar nada porque ya habían entrado los camilleros que me iban a llevar a la sala de cirugía, porque ya me iban a operar. Sí, en ese momento yo creo que no sé si lo mencioné o se me pasó mencionarlo. Lo que yo había desarrollado en ese momento era una peritonitis química, pues que no tenía los síntomas claros. Eso se había dicho que había llegado asintomática, pero pues ya después ya tomaron la determinación de hacerme una cirugía, y entraron los camilleros. En ese momento pues el padre me suministró esos sacramentos, me dio la absolución, la Sagrada Comunión y los santos óleos, y entonces ahí, después de que él hace eso, me embarga una paz, otra vez una paz infinita, y para mi sorpresa en ese momento ya desapareció el dolor. No sé cómo, porque lo que yo estaba viviendo era muy fuerte, y cuando yo volví aquí a la tierra, esa camilla, ese hospital, yo volví a sentir todo ese dolor, ese sufrimiento que yo llevaba en mi cuerpo, pero tan pronto el Padre me dio la unción de los enfermos, me puso los santos óleos, yo entré en una paz y se me fue el dolor. Entonces ya me llevan al quirófano, y entré ahí en un completo abandono en Dios, donde ya no me importaba nada. Yo sentía como que ya solo lo que Dios quisiera, lo único que deseaba pues era cumplir la voluntad del Padre Celestial. Pues aunque el Señor ya me había dicho que no había terminado esta misión en la tierra, yo me di cuenta, o ya sabía lo que sucedería si me moría. Entonces no sabía qué era lo que pudiera pasar durante esa operación, pero estaba totalmente dispuesta a aceptar con amor, con alegría, con paz lo que Dios quisiera. En ese momento, camino al quirófano, sin mucho tiempo para hablar, porque ya eso fue así corriendo de urgencias, pues mi esposo iba al lado mío, y yo tuve la oportunidad yo quería que él se quedara con paz. Yo decía: si el Señor me lleva en este momento, si yo ya no vuelvo de esta cirugía, si ya definitivamente me muero, yo no quiero que él se quede como yo lo vi en la eternidad. Entonces yo quería reconciliarme con él, yo quería manifestarle lo que yo sentía, y yo ahí tengo la oportunidad de despedirme, de decirle que yo lo amaba, que no se quedara con ninguna culpa, que yo no tenía nada contra él, que yo lo había perdonado. Y ya, no pude decirle más nada. Ya me conducen a la sala de cirugía, y yo pues en ese momento tenía mucha tranquilidad, mucha confianza en el Señor. Me ponen en la mesa de operación y me sucede algo nuevamente muy especial. Ya cuando me van a poner la máscara de anestesia, pues yo volteo a la derecha,
y en ese momento veo a San Martín de Porres, con la escoba, el perro, el gato y el ratón, y eso para mí fue un momento de alivio, de felicidad, eso acrecentó esa paz que yo tenía de una manera increíble, y es ahí yo sentí la presencia del Señor confirmándome que estaba conmigo, que me decía todos estamos contigo, y ahí cuando me dijo todos estamos contigo, yo empecé a mencionar y acordarme de una cantidad de santos a los que les tenía, pues a los que les tengo mucha devoción, y en ese momento pues a los que conocía, a todos, hasta que yo me quedé profundamente dormida. Y aquí yo aprovecho la oportunidad para no dejar de agradecer a esos amigos, porque yo lo he dicho más de una vez, son mis mejores amigos, los santos. O sea, yo realmente los amo de una manera muy especial y siempre anhelo alcanzar esa santidad que ellos alcanzaron, y les pido mucho su intercesión, y el Señor me ha dejado vivir experiencias muy gratas con ellos. Y pues a mí siempre me emociona muchísimo hablar de ellos, pues cada día les pido con todo mi ser que intercedan por todos nosotros, ¿no? O sea, es algo maravilloso saber que tenemos esos hermanos intercesores en la eternidad y que siempre, siempre nos acompañan, siempre están a nuestro lado. Cuando yo desperté de esta cirugía, entendí que el Señor me había regalado una segunda oportunidad. Eso pues me llenó de alegría, pero a la vez comprendí la responsabilidad que había adquirido, porque aquí viene esta cita bíblica tan importante que es Lucas 12:48. A quien se confió mucho, se le pedirá más. Yo ahí entendí que el Señor me había dado esa oportunidad, pero que tenía que llevar esa responsabilidad, y en medio de eso empecé a comprender que iba a llevar una cruz muy pesada y que debía llevarla con amor y paciencia. Ahí le entregué mi vida al Señor para servirle de ahí en adelante hasta que Él me vuelva a llamar a su presencia. Yo ahí, cuando tomé conciencia de todo eso, yo hice un acto de entrega, yo le entregué mi vida, yo le dije, Señor, de aquí a cuando tú me vuelvas a llamar, que solo te sirva a ti, y yo, ese es mi anhelo, o sea, como solo poder amar de verdad, cumplir a cabalidad ese mandamiento que sé que todavía me falta. Yo a veces me confieso porque yo digo, yo no te amo por sobre todas las cosas, o sea, yo todavía tengo muchas impurezas, muchas debilidades, pero quiero alcanzar la plenitud del amor al Señor, de servirle, de glorificarlo realmente como Él se lo merece. Por la magnitud de la cirugía que me hicieron, a mí pues me aplicaron morfina, pero aún así yo sentía todo. Yo sentía muchísimo dolor, yo estaba conectada por todos lados, suero, oxígeno, sondas, entre esas la nasogástrica que me impedía hablar. Yo no podía decir nada, por tanto jamás en ese momento, aunque tenía esa difusión de todo lo que había vivido y lo que me había pasado, de pronto tratar como de contárselo a alguien, pues no lo podía hacer porque ni siquiera podía hablar. El Señor pues también permitió eso para que yo meditara en todo lo que me había pasado después que vino esa recuperación o ese posoperatorio. Realmente fue muy doloroso y muy incómodo mi estado. Sin embargo, se convirtió en una grandísima oportunidad para reparar y para ofrecerlo todo por mis pecados, por mi tribulación familiar. Pues yo seguía viviendo todo ese dolor físico, pero seguía viviendo el dolor de mi corazón por todo lo que estaba viviendo en mi hogar. Ahí seguía eso, ya obviamente había la conciencia de que esas cosas seguían presentes, y pues seguía con ese dolor en mi corazón. Durante todo ese tiempo yo me dediqué a meditar, a orar. Yo tenía la camándula siempre, siempre, siempre así, pues así siempre a mi lado. Para mí era muy importante tener mi camándula siempre a mi lado, y rezaba muchos rosarios. Ahí se me volvió una oportunidad muy hermosa de rezar constantemente santos rosarios. Duré muchos días sin tomar, sin comer nada, pero todo aprendí a llevarlo con amor y paciencia. Nunca renegué. Meditaba constantemente en la pasión del Señor, uniendo mi sufrimiento al suyo y entregando todo a la voluntad de Dios. Eso fue lo que yo hacía en ese hospital. El Señor me hablaba y me hacía sentir su compañía cada vez
que me visitaban, o sea, cuando yo recibía una visita, yo sentía y cuando me decían que estaban orando por mí, yo sentía la presencia del Señor, y lo que a mí más me alegraba era cuando el padre Jordi del Hospital San José me llevaba a la Eucaristía. Eso a mí me alegraba mucho. Ese era tal vez el momento más bello del día, porque pues yo quería que fuera mi comunión diaria, y el padre, el capellán de ahí, me llevaba a la Santa Eucaristía, y yo me llenaba de gozo cuando él llegaba y podía recibir al Señor. Entonces ahí yo quedaba ya con una felicidad y un gozo, quedaba plena, y el Señor me evidenciaba su amor a través de regalos constantes, pero pues siempre esos regalos constantes de ese amor, de ese desvelo, de aguantar todo de la mano de él, porque yo sabía que él estaba conmigo soportando todo lo que yo soportaba. Ya pasaban los días, y pues ya me iba fortaleciendo un poquito más, la recuperación ya estaba siendo mejor, ya empecé a asistir en silla de ruedas con mi suero, con mis sondas, y con una profunda emoción a la Santa Misa. Pues ahí hay capilla, entonces yo anhelaba ya ir, que no solo que me trajeran la comunión, sino poder asistir a la Santa Eucaristía. Y después de varios días y con algo de dificultad, ya logré ir caminando, que también me tocaba llevar mis cositas a donde estaba conectada, y el suero y todo esto, ya de a pasitos, porque no podía caminar rápido ni nada de eso. Yo tenía que irme con tiempo para la capilla porque me demoraba mucho, me tocaba caminar muy despacio, pero yo era feliz, o sea, era el momento más feliz del día, ir a la Santa Misa. Lo que me cuestionaba mucho era porque habían tan poquitas personas en la capilla, o sea, no muchos enfermos asistían a la Eucaristía. Yo entendía que habían algunos que de pronto, por sus condiciones como en las que me encontraba yo antes, no podía asistir, pero cuando ya uno podía asistir, yo decía, pero ¿por qué no ir al encuentro con el Señor, donde está la verdadera fuente de la sanación, de la restauración? Y eso me llamaba mucho la atención, y yo decía, Dios mío, si todos los enfermos, los que pueden, acudieran a la Santa Misa diaria mientras están en el hospital, estos hospitales estarían más vacíos. Esa era mi reflexión, pero pues para mí sí era lo máximo el poder ir a la Santa Misa. Ya al poco tiempo me dan de alta. Salí con una dieta muy estricta, con muchas precauciones, cuidados de las heridas, de las sondas, que eran indispensables para pues drenar. Los médicos me advirtieron que de estos cuidados dependía mi vida, o sea, ellos decían, su vida depende de que tenga mucho cuidado de ahora en adelante. Yo lo que quería y más anhelaba era el encuentro con mis hijitas, o sea, al verlas, cuando yo volvía a verlas, me llené de una felicidad y un gozo. Yo las besaba, las abrazaba, yo no podía alzarlas, pero yo estaba completamente enternecida con ellas, y estaba otra vez ahí. Yo decía, ya estoy aquí para cumplir mi misión con ellas. O sea, eso fue ese encontrarme nuevamente con ellas y ver su gozo, y a pesar de que había pasado tanto tiempo que no me habían visto, pues ellas sabían quién era yo, y estaban también felices de verme. Ya en mi casa pues continuó la recuperación con mucho amor, los cuidados de mi mamá, de mi suegra, que en ese momento pues le agradezco porque se portó como una mamá para mí, fue otra mamá en ese momento, y yo siempre pido que Dios las bendiga, las colme de bendiciones, o sea, porque lo que hicieron ellas por mí fue muy, muy grande. Ya el Señor me muestra que a veces duele más, pues el no entender, el no comprender que el amor que Él nos tiene, la misericordia que Él nos tiene, y de ver que nosotros
con nuestra vanagloria, la soberbia, el orgullo, la prepotencia. Lo herimos tanto, tenemos actitudes que nos impiden caminar con humildad hacia Él, que nos impiden reconocer y sentir siempre que Él está con nosotros. A veces somos muy fariseos creyéndonos santos y perfectos, incapaces de admitir con contrición de corazón nuestros pecados. No queremos hacer la voluntad de Dios sino la nuestra. Muchas veces nos llenamos de hipocresía con el Señor, con los demás, hasta con uno mismo, y aplicamos en nuestras vidas la famosa frase del que peca y reza empata. ¿Cuánto duele esta actitud al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesús? Duele muchísimo. Entonces, si entendiéramos la grandeza de aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, nos dejaríamos guiar por el Espíritu Santo, no nos equivocaríamos tanto, y en medio de todos los dolores, sufrimientos, penas, mortificaciones, seríamos felices al abandonarnos realmente en el Señor. Entonces, yo los invito a que ustedes sean conscientes que Dios siempre está con nosotros. Él nunca nos abandona, nunca, por más que uno se vea en una situación totalmente precaria, uno no alcanza a darse cuenta, a veces por el dolor, la frustración, la desilusión, que nos vendan, no nos deja darnos cuenta de la presencia de Dios en nuestras vidas, pero Dios siempre está con nosotros y no nos abandona, y su presencia es más fuerte en medio de los problemas. Ahí se hace más fuerte, de las enfermedades, de las tribulaciones, de las tristezas, y aunque parezca ausente, Él siempre está ahí cargándonos y ayudándonos a llevar nuestra cruz. Pensémoslo por un momento, y de verdad que si hacemos un llamado a nuestra conciencia, nos podemos dar cuenta que de esas tribulaciones pasadas que ya fueron superadas y que nosotros pensábamos que no íbamos a salir y que Dios nos había abandonado, vayamos hacia atrás y pensemos, y nos daremos cuenta que Él sí estaba ahí, que Él sí se nos ha manifestado. Reconozcámosle y pidámosle que nos enseñe a confiar en su infinito amor, y que nos dé la gracia para abandonarnos completamente en Él. Y así también es importante la transformación de nuestras vidas, que reconozcamos que Él es el verdadero médico de cuerpos y de almas, y sin Él nada podemos hacer, como nos lo dice la palabra. Sin el Señor, sin su gracia, sin su amor, nada, absolutamente nada podemos hacer. Yo ya llevaba un tiempo así en mi casa, ya después se me presenta otra complicación, empecé a sentirme muy mal, noté que una de las sondas que tenía, empezó a salir sangre. Por esta razón, otra vez de urgencias al hospital. Aquí ya viene mi cuarta hospitalización. La anterior que les conté era la tercera, esta es la cuarta hospitalización. Y otra vez todo, inicia una vez más los exámenes, la sonda se había desviado y deciden que tienen que retirármela, aunque todavía no había terminado todo el proceso, y era un proceso, todo lo que tenía que pasar era demasiado delicado, y esa cirugía también que me tenían que hacer era muy, muy delicada. Yo realmente no sabía mi estado, yo no era como muy consciente de mi estado, los médicos hablaban, era más que todo con mi esposo, y pues a mí no me decían nada, yo pues estaba muy tranquila, yo en ese abandono en el Señor, en esa confianza en Él, yo decía firme, firme en la oración, y que sea la voluntad de Dios. Me hicieron esa operación, él tuvo que firmar una autorización porque era algo demasiado riesgoso, y yo recuerdo que yo oraba constantemente, yo le ofrecía mi vida al Señor, yo sabía, en ese momento yo no sé, yo sabía que todo iba a salir bien, confiaba plenamente en el Señor, y después de ahí, de esa cirugía, ya empieza mi recuperación. Todo para la gloria de Dios salió muy bien, a pesar de ser algo tan delicado, y ya empieza mi recuperación. En esta hospitalización fue una excelente oportunidad para seguir reparando a través del sufrimiento, para entender que vale la pena sufrir para alcanzar el cielo. Todo lo que aquí sufrimos, todo lo que acá nos pasa, vale la pena para alcanzar el cielo. Desde la primera hospitalización, los médicos se sorprendieron porque siempre me vieron muy tranquila,
y porque nunca renegaba, no me quejaba, al contrario, siempre yo los recibía siempre con una sonrisa, y en algún momento uno de ellos me preguntó por qué en medio de todo lo que yo estaba viviendo siempre sonreía, y pues yo le dije que eso se debía, pues que se debía a la gracia del Señor, pero que cuando los veía a ellos, pues veía a Jesús, veía al Señor, y realmente muchas veces vi la presencia del Señor como si Él fuera el que entrara de bata de médico. Y hoy pues recuerdo con mucha gratitud a todos esos médicos, enfermeras, a ese personal que me atendió en ese momento, y yo pido y oro por ellos y les pido al Señor que los bendiga y que les dé esa oportunidad de santificarse y salvarse. Oro por ellos aún todavía, porque vivo con mucho agradecimiento de lo que el Señor hizo a través de ellos. Entendí que al Señor lo que más le duele cuando yo reflexionaba en esta hospitalización, entendí que al Señor lo que más le duele es nuestra ingratitud. Nuestra ingratitud cuando desconocemos o no valoramos el sacrificio de amor por nosotros, ese sacrificio en la cruz para que podamos llegar al cielo. Eso le duele muchísimo, la ingratitud. Si alguien, y tomar conciencia de ese llamado del Señor, de que nos dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Entonces, Lucas 9:23. Yo entendí que debemos asumir la cruz que el Señor nos dé. Seguirlo a Él es tomar una cruz. No nos dijo tomen la almohada para que vayan cómodos, no, es tomar una cruz. Entendí que no hay cielo sin cruz, y que siempre hay cruces más pesadas que la mía. A veces uno siente que la cruz que yo estoy llevando es la más pesada de todas, y realmente hay personas que llevan unas cruces muchísimo más pesadas. Yo vi eso, que había gente que llevaba cruces mucho más pesadas que la mía. Entendí que el Señor en su infinito amor nunca nos dará cruces que no podamos cargar, que no podamos soportar. Él siempre nos conoce y nos da la que nos corresponde, y al contrario, Él la lleva por nosotros. Por esta razón, nosotros debemos salir adelante de cualquier problema y dificultad. Debemos entender que no ha sido solo por nuestro esfuerzo personal. Debemos reconocer que si hemos salido de algo ha sido por la gracia del Señor, de nuestro Señor Jesús, que siempre lleva la parte más pesada de la cruz. Eso es lo que yo digo. Comprendí también las palabras de San Pablo cuando dice que no me gloríe yo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que está en Gálatas 6:14. Creo que somos nosotros que a veces creer que somos nosotros los que solucionamos las cosas, eso es pura soberbia. El único que realmente nos da la gracia para solucionarlo todo es nuestro Señor. Entonces, de la misma manera he comprendido que el Señor nos ha pedido que nos ayudemos unos a los otros a soportar las cargas, pero nunca nos ha dicho que le quitemos la cruz al prójimo, que le quitemos la carga al prójimo para llevarla a nosotros. Pues muchas veces eso es lo que muchas veces pretendemos hacer con nuestros seres queridos, y debemos ser conscientes que el único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solo somos un instrumento que Él puede usar, que Él puede utilizar. Aunque muchas veces sea difícil comprender el sufrimiento, todos debemos llevar esa cruz, y si le quitamos la cruz a un hijo, al esposo, al hermano, a la hermana, al papá, a la mamá, a cualquier ser querido, a un amigo, le estamos quitando la posibilidad de salvación. Muchas veces cuando queremos cargarnos con todos los problemas del otro y solucionarlo y no dejarlo que él lo viva, que él experimente ese desierto, con su cruz, le estamos quitando la posibilidad. Y yo eso lo he tenido que ver muchísimo, muchas veces en consulta, donde veo que hay personas que están cargando cargas que no les corresponden, porque le están quitando la carga al otro y no lo están dejando vivir la oportunidad de santificarse a través de la cruz y de salvarse a través de la cruz. Tal vez le estemos quitando un momento justo en que él puede llegar a una conversión real y comprometida con el Señor, y nosotros le estamos quitando esa posibilidad. Cuando estamos en el mundo y vamos por el camino de la perdición, el Señor a algunos nos llama mientras vamos caminando en ese sendero. A otros el Señor los deja llegar al borde del abismo, porque Él sabe que necesitan conocer lo que les espera si no cambian. A otros los deja caer y permite que se golpeen, que se raspen, que se unten. Y mientras caen, los saca de allí,
porque esto es suficiente para que no se vuelvan a perder, pero a otros los deja llegar a lo profundo del abismo, los deja tocar fondo, pues el Señor sabe que hay personas que necesitan tocar fondo. Entonces, el Señor conoce lo profundo de nuestro corazón y debemos tener fe, confiar y abandonarnos en Él. La cruz que Él permite, la permite por el bien de los que ama, de los que lo amamos. Entonces, abracemos nuestra cruz con amor, con paciencia, porque al abrazar la cruz, estamos abrazando a Jesús. Y yo sé que para muchos no es fácil abrazar la cruz, no lo es, pero esa gracia se la debemos pedir al Señor y ofreciendo nuestra cruz cada día y uniéndola a la de Él, ahí el Señor nos va a otorgar, a regalar esa maravillosa gracia de poder llevar la cruz de su mano. Les envío un abrazo enorme en el amor de nuestro Señor Jesús. Y para los que estén interesados en las citas o en los libros, se pueden comunicar conmigo. En la cajita de descripción están mis datos y con mucho gusto en lo que les pueda servir. Que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.